Buenas tardes, mi nombre es Jorge Peralta, estudiante de Psicología Virtual en la Universidad de AN. Esto es una presentación de la guía número 3 para la materia Neurofisiología del Comportamiento, que hace alusión a la adicción al éxtasis. Voy a desarrollar esta exposición fundamentada en 4 libros principales. El primero es el Manual para la Práctica Clínica de la Neuropsicología, de Juan Carlos Arango Lasprilla. El segundo es el Manual de Psicopatología y Trastornos Psicológicos de Vicente Cabello. El tercero, obviamente, el libro guía de la materia, que es Fisiología de la Conducta, de Carson. Y finalmente, Neuropsicología a través de los casos clínicos, de Triviño, Arnedo y Benvibre. Sobre ese particular, esta exposición tiene una estructura argumentativa, y es que al principio se van a responder las 5 preguntas orientadoras. Me referiré al concepto de adicción según el manual de DSM-5, cuáles son los mecanismos mediante los cuales se desarrolla. A continuación precisaré qué se entiende por éxtasis, cuáles son, y eso es algo muy importante de esta exposición, las estadísticas que se presentan en Colombia, cómo se ha manejado, se presenta el tema de tolerancia y abstinencia de esta droga, cómo afecta la atención, memoria, lenguaje, algo muy importante que veníamos señalando en las últimas sesiones, las funciones ejecutivas, sus efectos en el sueño, la ingesta, y finalmente cuál es el tratamiento que se ha venido presentando sobre este tipo de adicción y unas conclusiones. En ese orden de ideas, y antes de responder a las preguntas orientadoras, me parece sumamente importante señalar, a propósito de los efectos de esta adicción, siendo uno de ellos las amnesias transitorias, traer a colación qué se entiende por amnesias transitorias según el libro recomendado por el tutor, y en esa dinámica, muy brevemente, leeré un apartado de este libro que me parece interesante para entender cómo se precisa o se presenta más bien este tipo de amnesias, que recuerdo es importante tener presente que es una también de las consecuencias de la adicción. En ese orden de ideas, los autores presentan el siguiente caso. En octubre de 1887 estaba viajando en el ferrocarril metropolitano para bajarme en la 4ª estación y caminar a mi casa a media milla de distancia. Recuerdo haber llegado a la 2ª estación. La siguiente cosa que recuerdo es que estaba subiendo los escalones de mi casa, sintiendo en mi bolsillo la llave. Busqué en mi bolsillo el billete del tren, que era para la 4ª estación, por lo que concluí que pasé por la 3ª estación. Me bajé en la 4ª y caminé como lo había planeado previamente, aunque no tenía memoria de nada desde la 2ª estación, unos 10 o 12 minutos antes. Me imagino que había llevado a cabo mi intención automáticamente y sin memoria. Este es un caso documentado por Jackson y Coleman en 1888, y es cuando se empiezan a dar los primeros estudios de amnesias transitorias, que me parecería importante empezar la exposición de esta manera a propósito de las preguntas. En ese orden de ideas, ¿cuáles son las características de una adicción? Las principales características, o más bien conforme el DSM-5, es que hablamos de pérdida de control sobre el consumo, una ansia intensa por consumir estas pastillas, o a veces hay presentación en polvo, etc. También necesidad de dosis crecientes, el síndrome de abstinencia, que más adelante hablaremos de él, el abandono de actividades importantes, y esto es muy relevante señalarlo conforme las funciones ejecutivas, uno de los conceptos que se vieron en las últimas tutorías, y finalmente un uso continuo pese a las consecuencias graves. El concepto es que nos da el manual de DSM-5 es que la adicción es un trastorno crónico del cerebro caracterizado por la búsqueda y uso compulsivo de sustancias pese a sus graves consecuencias. La siguiente pregunta es ¿qué es la tolerancia farmacológica? Y desde esta dinámica se tiene que es la disminución progresiva de la respuesta a una droga que obliga a aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. Esto ocurre en el éxtasis particularmente porque se da una reducción de síntesis
de neurotransmisores. Las reservas se agotan progresivamente. La siguiente pregunta orientadora es: ¿qué vías y neurotransmisores están asociados con el refuerzo positivo y negativo? Respecto de lo primero, esto es el refuerzo positivo, estamos hablando que se da una liberación de dopamina masivamente al invertirse el DAT. La serotonina vía SER amplía la euforia y la empatía. Respecto del refuerzo negativo, hablamos de que al cesar el consumo se presenta un déficit serotoninérgico que activa el eje CRF en la amígdala. El individuo, o eso se traduce en que el individuo consume para aliviar la disforia, no para obtener placer. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los mecanismos neuronales del ansia y las recaídas? En ese orden de ideas hablamos de una sensibilización dopaminérgica. El uso repetido genera hipersensibilidad a estímulos asociados con esta droga. Y hablamos también de una memoria recompensa hipocámpica y amigdalar. Y esto se presenta con estímulos ambientales condicionados por señales de recompensa. Y la última pregunta hace alusión, en este caso particular, ¿cuáles son los efectos conductuales y físicos del éxtasis en el organismo? Hablamos que se presentan dos, uno a corto plazo y uno a largo plazo. Respecto del primero se dan sensaciones de euforia, empatía aumentada, taquicardia, hipertemia potencialmente mortal. Es una de las características más visibles en escenarios estadísticos sobre esta adicción. Y a largo plazo hablamos de depresión, déficits cognitivos persistentes, como lo señalaba al principio, etc. La adicción es un trastorno crónico del cerebro, una búsqueda y uso compulsivo de sustancias pese a consecuencias graves. Como lo veníamos señalando, el éxtasis tiene unas características no solo personales sino sociales muy importantes, y es que esta adicción se desarrolla mediante 4 mecanismos. Uno es el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, la tolerancia farmacológica, por eso es tan importante el tema de identificar los tratamientos, y finalmente el síndrome de abstinencia. Es importante señalar que en el éxtasis se presentan todos. En el refuerzo positivo hablamos de euforia y empatía. En el refuerzo negativo hablamos de depresión y ansiedad. En este orden de ideas, algo muy importante es cómo se manifiesta la abstinencia. Hablamos de escenarios de depresión profunda que dura semanas, irritabilidad extrema, insomnio severo. En esta parte del insomnio severo, y volviendo a las sesiones de tutoría del sueño, estudios demuestran que una persona con adicción en la fase REM de sueño, las ondas teta y beta se ven totalmente asincrónicas y presenta una actividad mayor a escenarios normales de personas que no presentan esta adicción. Que es el éxtasis, es un estimulante sintético, se presenta en pastillas, cristales o polvo. En el contexto nacional hay una estadística muy interesante, y es que Colombia ocupa el 9º lugar en consumo de éxtasis, el segundo en emergencias clínicas que se presentan por la adicción, y finalmente que la población más afectada es de los 15 a los 25 años. Los mecanismos de acción del éxtasis, hablamos que el tipo de sustancia pues es una droga sintética psicoactiva. Los neurotransmisores más afectados son la serotonina, también la dopamina y la noradrenalina. La acción principal es que aumenta la liberación de neurotransmisores y bloquea su recaptación. En el sistema dopaminérgico hablamos que activa el circuito de recompensa. El efecto en el cerebro es que estimula las neuronas y altera la comunicación normal. Seguidamente, refuerzo positivo, volviendo a este concepto, hablamos que juega un papel crucial en la búsqueda de euforia, que es la característica más representativa de la adicción. Respecto al refuerzo negativo, se tiene que esa se manifiesta cuando los individuos utilizan sustancias como el éxtasis para utilizar el malestar emocional. Sobre este punto, por eso es tan importante como la psicología, la psicoterapia es fundamental en el tratamiento de la adicción.
Respecto a la abstinencia, hablamos que se presentan unas características impresionantes respecto de fatiga, depresión, dificultad para concentrarse, pérdida de apetito, y es que los efectos del éxtasis suelen durar de 3 a 6 horas, pero las personas, y es algo muy característico en esta adicción, vuelven a tener una segunda ingesta de dosis, que es lo que genera estos efectos que he venido señalando. Los efectos en la atención en la memoria, es que en la atención hablamos de una sobreestimulación serotoninérgica del córtex prefrontal, donde se reduce la concentración sostenida, y en la memoria hablamos de que el éxtasis bloquea la codificación de nuevos recuerdos al saturar receptores de serotonina en el hipocampo, una de las cosas que veníamos señalando en el libro recomendado. Los efectos en el lenguaje y en las funciones ejecutivas. En el lenguaje hablamos de una desinhibición verbal, que es algo muy característico también en las personas que presentan adicción por alcohol. Respecto de las funciones ejecutivas, hablamos de un deterioro del juicio, impulsividad aumentada, incapacidad de evaluar riesgos. Por eso es que una de las características según la estadística colombiana es cómo se generan afectaciones o más bien cómo los casos clínicos por adicción al éxtasis son tan relevantes, porque muchos de los casos que están documentados es que la afectación en la salud en las personas tiene que ver con las consecuencias de su conducta. Por eso tan importante esto que señalamos de las funciones ejecutivas. Y finalmente en los efectos del sueño, hablamos de supresión del sueño REM, que es lo que explicaba anteriormente. En la ingesta se dan casos de anorexia, en el tema de la conducta sexual se ve alterada, y eso tiene que ver adicional con los efectos a largo plazo y el tratamiento. El tratamiento hoy en día es un tema principalmente de terapia psicológica, tratamiento conductual, manejo clínico cuando se dan los síntomas asociados que he señalado. No existe un fármaco aprobado para tratar la adicción al éxtasis, y actualmente se están dando terapias asistidas también utilizando la psicoterapia. Una conclusión es que estamos frente a un trastorno neurobiológico que altera la comunicación entre neuronas y afecta a los sistemas de recompensa del cerebro. Se han presentado, como lo hemos señalado, una estadística muy importante en Colombia, y algo muy triste, si se quiere, conforme a la investigación que realicé para esta exposición, es que en Colombia la investigación sobre esta adicción es mínima y generalmente se tiene que recurrir a fuentes externas, principalmente en Estados Unidos y Europa, que es donde se vienen presentando mayores avances en la investigación. Muchas gracias, y finalmente aquí está la bibliografía que utilicé, más allá de los libros que he presentado.